Bienvenidos al programa Multiverso. Mi nombre es Claudia Martínez y en este capítulo especial dedicado a Gastón Sublet Asmussen, quiero que nos demos un espacio para recordar a la figura, a la obra, a las publicaciones de Gastón Sublet y lo que deja en cada uno de nosotros el recorrido que él realizó. También quiero llevarlos a cada uno de ustedes que me está escuchando a conocer que este camino que realiza Gastón y estos encuentros potentes que él tiene durante su vida están a la mano también de cualquiera de nosotros. Ya utilizando el lenguaje del héroe, a cada uno de nosotros se nos muestra el llamado a la aventura, a salir de nuestra zona de confort, a ampliar la mirada, salir de esa zona cómoda, ¿cierto? Y conocer otras personas, recibir mensajes de aquellos aliados que aparecen en nuestro camino, dar respuesta a el profundo llamado que tenga nuestro corazón o nuestra esencia, nuestra naturaleza. Todo eso yo lo fui leyendo en Gastón Sublet a partir de lo que yo escuchaba en las entrevistas que están en las redes sociales, lo que yo leía de él, en lo que escuchaba en sus talleres, en sus charlas, y lo iba tomando y ordenando para explicárselo hace varios años atrás a mis estudiantes. Yo, como en otros capítulos les comenté, soy profesora de filosofía y cuando ejercía había una asignatura en la que yo dedicaba 2 semestres a revisar este recorrido de Gastón Sublet y cómo él llegó a encontrarse con la sabiduría tradicional, con la filosofía propia de nuestro territorio, que era una pregunta que también me hacía yo cuando estaba haciendo clases y me daba cuenta que enseñaba filosofía francesa, alemana, autores griegos, pero quedaba con esa pregunta, ¿cierto? ¿Dónde estaba esa sabiduría o las respuestas a las preguntas quiénes somos, hacia dónde vamos, qué sentido tiene la vida, pero desde nuestro territorio? Entonces ahí empecé a estudiar a Gastón Sublet y iba armando este camino de Gastón para contárselos como una historia, ¿cierto?, a mis estudiantes. Entonces voy a partir con una de las primeras cosas que me llama profundamente la atención y que la encuentro muy valiosa, que es parte de este viaje del héroe que todos realizamos, que está inscrito en nuestro espíritu, ese primer paso que se llama el llamado a la aventura o el salir de nuestra zona de confort. Ese llamado a la aventura yo lo identifiqué en Gastón Sublet cuando él se atreve a salir de estas ideas conservadoras en su familia de que él tenía que estudiar arquitectura, derecho, las cursa, no las termina, y ya en una tercera instancia él se atreve a confesar en su familia que lo que le interesaba o lo que quería era estudiar música, que era algo muy distinto al lugar donde él nació, ¿ya? O a lo que se esperaba en su tiempo en esa familia en la que él estaba. Y cuando se atreve, viaja a Europa, estudia musicología, su familia primero que todo, ¿cierto?, accede, ayuda para que él se vaya, se recibe de musicología. Y siento que ahí ya hay un primer paso potente porque obedece a un llamado profundo de su esencia, de su propia naturaleza, y no estudia, ¿cierto?, por lealtad a su familia, por ejemplo, derecho o arquitectura o cualquier otra carrera, que también eso es parte del recorrido que realizamos cada uno de nosotros cuando somos valientes y accedemos a ese llamado profundo que está en nosotros y que es difícil porque nos significa tal vez revelarnos a nuestra familia, a la cultura, a lo que se espera de nosotros como adolescente, o tal vez ha pasado el tiempo, a lo que se espera de uno como mujer o
o cualquier preconcepto que se tenga de nosotros. Entonces eso me parece fundamental y yo lo transmitía cuando hacía clases, se los comento ahora también y, y quiero llevar este programa a ese recorrido potente que significa a mediano y a largo plazo encontrarnos con nuestra misión, con nuestra verdadera naturaleza o con aquello que nos hace sentido. Bien, entonces identifico ese primer paso de Gastón, atreverse a estudiar lo que a él le gustaba, vuelve a Chile, trabaja como director artístico en el Canal 13, ahí propone programas, contenido que tiene relación con lo cultural, con las raíces de nuestro territorio, y creo que ahí también se comienza a dibujar esta inquietud que tiene Gastón, que va después a estar plasmada en sus libros, que tiene relación con la cultura, con las artes, con la sabiduría. Bien, bueno, también hay otro encuentro que es paralelo a este periodo en el que él está trabajando en el Canal 13, en donde él está muy bien en cuanto a lo económico, él lo menciona en un par de entrevistas antiguas que se le realiza, y también vive una crisis, ahí concomitante a esto, una crisis familiar, matrimonial. Y en ese tiempo él busca ayuda, acompañamiento y se encuentra con una mujer que es fascinante, que una mujer que nace en Letonia y que llega a Chile con su esposo, los dos médicos, que habían estudiado medicina en Europa, se conocen allá, se vuelven a Chile, y esta mujer a la que me refiero es a Helena Jacobi, o también conocida, o mejor conocida como Lola Hoffman. Y ella comienza a también tener inquietudes, poco antes, cierto, ya de conocer a Gastón Sublet, de que no era suficiente dedicarse a la fisiología, que había algo más profundo en cuanto a la vida, al conocer el ser humano, que no era solo el cuerpo, porque esa era la expertise de ella, sino que había otra parte también y que la llamaba, y la llamaba a través también de los sueños. Y esa parte es el inconsciente, la psique profunda. Y recordó en su periodo de estudiante en Europa que ella había tenido la suerte de estar en una clase de Carl Gustav Jung. Empieza a revisar, estudia de él, lee sus libros, viaja y también accede a ese llamado profundo y se convierte en una terapeuta, una estudiosa de los sueños, de la simbología, del sentido de la vida, y acompaña a varios chilenos, entre ellos Gastón Sublet, y la menciono porque ella es la primera que le dice a Gastón que sus características tienen mucho potencial para que él se dedique a la investigación y a la pedagogía o a la docencia. Gastón tenía en ese tiempo alrededor de 40 años y él nunca se le había pasado por su mente esa posibilidad. Entonces también me parece muy fundamental mencionarlo en este programa, que el encuentro con Lola Hoffman, con la sabiduría que ella tenía en relación al conocimiento del ser humano, el sentido de la vida, la profundidad de nuestro inconsciente, la interpretación de los sueños, en todos esos encuentros con Gastón le muestra esta actividad, esta posibilidad a Gastón, y que él la haya recibido y le haya dado un espacio en su vida, porque hasta los últimos años de su vida él trabajó en la Universidad Católica, ¿cierto? No, tal vez no haciendo clases, pero sí publicando desde la editorial, desde las ediciones UC, y también siempre estuvo haciendo charlas, escribiendo,
Y eso fue algo que se lo mostró la Lola Hoffman. Y la Lola no solo transformó o ayudó en estos puntos de inflexión a Gastón, sino que tuvo encuentros notables también con Humberto Maturana, Francisco Varela, Claudio Naranjo y muchos otros chilenos que estaban viviendo momentos de crisis, momentos de su vida que eran puntos de inflexión, en donde tenían todo culturalmente lo que se espera de una vida, pero sentían que algo les faltaba, ¿ya? Y ese algo era provenía de una contracultura. Había que salir de ese lugar cómodo y darle espacio a eso nuevo, ¿bien? Y bueno, para comenzar a seguir este camino, ¿cierto?, de encuentros, voy a hacer un espacio para que compartamos a uno de los músicos que estaban siempre presentes en la consulta de la Lola Hoffman. Me refiero a Ravi Shankar. Los dejo con él.
Ahí estábamos, ¿cierto?, con Ravi Shankar, que les contaba que era una de las músicas favoritas de Lola Hoffman y que se escuchaba en ese espacio donde iba recibiendo muchos chilenos que en ese tiempo la frecuentaban. Entre ellos está Gastón Sublet, y les comentaba, ¿cierto?, de lo potente que es que Gastón recordara este periodo como la primera vez en que se encuentra con esta posibilidad de que, y si hiciera clase, y si me dedicara a investigar, eso aparece ahí ya inscrito en mí. Además de mostrarle esto, Lola Hoffman, ella le enseña la lectura del I Ching, que era una de las técnicas que ella utilizaba en su acompañamiento. Los que conocen del I Ching saben que se puede leer con monedas, con 3 monedas, o también se puede leer con unos palitos que tienen diferente tamaño. Y esta técnica la aprende Gastón y empieza a fascinarse con este libro milenario, del cual hace también una traducción. Aprovecho de mencionar la Lola Hoffman con sus comentarios. Y empieza a estudiar la filosofía oriental. Se hace conocedor del I Ching, lo practica, conoce a Confucio, también a Lao Tse a través del Tao Te Ching, y empieza a develar en esta filosofía oriental que le muestra Lola la sabiduría, el sentido de la vida, la virtud, las características del ser humano, etcétera. Entonces, por ejemplo, un pensamiento que mostraba él, o que repetía generalmente Gastón desde Confucio, que decía él que era un maestro que obraba por presencia, que es lo mismo también que dijo cuando conoce a la Violeta, ¿ya? Dice así. Este es un pensamiento de Confucio. Cuando un sabio emperador quería poner orden en el imperio, primero ponía orden en su casa. Para poner orden en su casa, primero ponía orden en su pensamiento. Y para poner orden en su pensamiento, ponía orden, primero que todo, en su corazón. Acá Gastón, cuando recuerda esto, ¿cierto?, y lo repite en varias de las entrevistas que podemos tener acceso, él hablaba de escrutar las causas ocultas de nuestros propios actos, entendiendo, ¿cierto?, que nosotros conocemos una parte de lo que somos a través de nuestros actos, pero la verdad más profunda está por debajo de eso, en donde hay una emoción. Y esa emoción, ojalá siempre fuera el amor o la confianza. Pues muchos actos se pueden ver de una manera por fuera, pero en realidad están sustentados por un miedo. Entonces ahí, haciéndonos estas preguntas, podemos entender, ¿cierto?, qué mundo estamos construyendo, qué tan cercanos, ¿cierto?, estamos a ser auténticos cuando lo que hacemos obedece al amor o al miedo. Y bueno, y otro autor también que él mencionaba mucho y del cual hizo también una traducción y sus comentarios fue de Lao Tse, del Tao Te Ching,
Hay un libro en donde él comparte cada uno de los epigramas y hace sus comentarios. Es una edición muy bonita. Bueno, se publicó varias veces, pero la última de las ediciones es muy linda. Y él consideraba que ahí estaba, en esos dos textos, en el I Ching y en el Tao Te Ching, la sabiduría de Oriente, que a diferencia de esta sabiduría o esta filosofía occidental, él hacía una distinción. En Occidente, nosotros, como herederos de la filosofía griega o de la tradición judeocristiana, queremos ponerle un orden al mundo. Lo que vemos allá afuera lo vemos como un caos y lo ordenamos desde lo intelectual. En cambio, la filosofía de Oriente considera que hay un orden preestablecido y el ser humano lo que le queda es integrarse a ese orden preexistente. Entonces son dos formas diferentes de instalarnos en el mundo. Esta segunda, ¿cierto?, de entender que hay un orden preexistente, tiene muchas semejanzas con esta sabiduría que más adelante él se va a encontrar en Chile. Es un segundo encuentro que tiene Gastón Sublet con otra mujer muy potente, que le entrega también algo que es fundamental dentro de sus investigaciones y de su desarrollo como docente, es Violeta Parra. Violeta Parra llega a él a través de la radio chilena. Él trabajaba en la radio chilena y un día llega la Violeta Parra con su hermana Hilda y le dicen que les gustaría que la escuchara porque ellas tienen que transmitir algo que es muy potente, que es valioso, y que le dieran un espacio. Ahí Gastón estaba con otras personas, la escucharon y quedaron fascinados de la voz, el compromiso con la cultura, con la música de la Violeta y de su hermana Hilda, el dominio que tenían del guitarrón. Y él se da cuenta también en su sensibilidad, en su receptividad, que no estaba frente a cualquier persona y que ahí había algo que conocer, que lo podía nutrir. Y comienza una cercanía, una amistad, a vincularse con Violeta Parra y con su círculo, con su hermano o con otros músicos. Violeta generalmente en su casa recibía mucha gente, música, gente que venía del campo, sus hermanos, cocinaba para todos, almorzaban juntos, y en esa actividad, en ese cotidiano, se comenzó a empezó a frecuentar Gastón Sublet, y eso le proporcionó conocer de dónde venía la sabiduría en Chile, que la empieza a ordenar, ¿cierto?, y a entender que hay un sabio popular anónimo que en los refranes, en las adivinanzas, en las sentencias del campo chileno está implícita la sabiduría, la virtud, el sentido de la vida, lo que se entiende por la muerte, por ejemplo, la belleza. Todos esos conceptos puramente filosóficos estaban presentes en esto que le entrega la Violeta Parra. Menciono, ¿cierto?, que la Violeta generalmente estaba viajando por Chile y traía canciones del campo que ella recordaba de oído, de memoria. Ella no tenía un conocimiento académico de música, y Gastón también proporciona algo a la Violeta, que es llevar esta música a partitura y dejarla registrada. Pues la Violeta sabía esto de memoria, ¿cierto? Pero para que se pudiera reproducir, incluso para que nosotros hoy la conozcamos, Gastón, con sus estudios de musicología que les había contado al principio del programa, nutre esto que recoge la Violeta. Entonces ellos dos
hacen un rescate cultural sin ser mediadores ni gestores culturales, ¿cierto? Como de manera formal o académica, que también me parece súper importante mencionar que a veces hacemos muchas cosas de las que no vienen de la academia o de una preparación formal, pero de todas formas somos eso, ya hay algo profundo en nosotros ya escrito que no obedece a lo que nos preparamos académicamente formalmente, sino que hay un llamado interno a realizar esa actividad. Puede ser que también esté acompañado con algo académico, pero no es lo único. Bien, pensemos que eso también es resultado de esta cultura que hemos creado. Para seguir hablando de la Violeta, de los refranes, de las enseñanzas, ¿cierto? De ese encuentro potente también entre la Violeta y Gastón, vamos a escuchar Cantores que reflexionan. En la prisión de la ansiedad medita un astro en alta voz y me se agita como león, como queriéndose escapar. ¿De dónde viene su corcel con ese brillo abrumador? Parece falso el arrebol que se desprende de su ser. Viene del reino de Satán, toda su sangre respondió. Quemas el árbol del amor, deja cenizas al pasar. Prisionero del placer y siervo de la vanidad, busca la luz de la verdad, mas la mentira está a sus pies. Gloria le tiende el carril y le aprisiona el corazón. En los silencios de su voz él se va ahogando sin querer. La candileja artificial te ha encandilado la razón. Dale tu mano a mi razón en su tremenda oscuridad. Canta, digo yo, no se consigue responder. Van a la abeja sin su miel, van a la hoz sin cegador. ¿Es el dinero alguna luz para los ojos que no ven? 30 denarios y una cruz, responde el eco de Israel. ¿De dónde viene tu mentir y a dónde empieza tu verdad? Parece broma tu mirar, llanto parece tu reír. Conciencia dijo al fin, cántale al hombre en su dolor, en su miseria y su sudor, y en su motivo de existir. Cuando del fondo de su ser, entendimiento así le habló, un vino nuevo le endulzó las amarguras de su hiel. Oye su canto un asador, que le abre surcos al vivir, a la justicia en su raíz, y a los raudales de su voz, en su divina comprensión, luces brotaban del canto. Bien, ahí estábamos entonces con Cantores que reflexionan, de Violeta Parra. De este potente encuentro de Gastón y de Violeta, Gastón comienza a identificar que esa sabiduría que tal vez hasta ese momento solo creía que existía en Oriente, también estaba presente en nuestro territorio, y aquellos que eran divulgadores de este saber eran personas del campo, a los que él los llama sabios populares, y construye una semblanza de estos sabios, ¿cierto? Que son personas que pueden ser hombres o mujeres, que están conectados con la tierra, conocen los ciclos de la naturaleza, leen esa sabiduría presente en el campo, la llevan a refranes, a canciones, a sentencias, adivinanzas, y las van transmitiendo a través de reuniones familiares, de fiestas, en actividades como bautizos, por ejemplo, en encuentros en las familias chilenas, en donde se va compartiendo esta sabiduría de una forma oral, no intelectual, ¿cierto? Que es la sabiduría que conocemos
tal vez de la filosofía occidental, y es en ese momento en donde se potencia esta posibilidad que le ofrece Fidel Sepúlveda de irse de Canal 13 a la Facultad de Filosofía y Estética en la Universidad Católica. Fidel Sepúlveda conoce también de la cultura del campo chileno, él es un hombre del sur. Consideraba, aquí paréntesis también, que Fidel Sepúlveda también es una persona para un capítulo completo, al igual que la Violeta, al igual que la Lola Hoffman. Consideraba que la vida era un arte y que ese arte se podía ir educando bien a través de toda esta sabiduría popular, de los refranes, de los encuentros. Y él, como creador de este departamento, conoce a Gastón, le hace el ofrecimiento de hacer clases, movido por los conocimientos que él tiene de la cultura tradicional europea, pero también porque la amistad que tuvo Gastón con la Violeta lo nutrió enormemente de algo que era muy valioso para ese momento en la universidad. Entonces le llevaba una buena delantera Fidel Sepúlveda, en esos conocimientos, y esta amistad, este compañerismo en la universidad hace que Gastón también crezca, salga, ¿cierto? O amplíe solo lo cultural relacionado con Europa, con Francia, con Alemania, y eso lo lleva a ser un gran conocedor de nuestra cultura. Para continuar con este recorrido, me gustaría también mencionarles que no solo, ¿cierto?, estas figuras que hoy, ¿cierto?, se hicieron muy conocidas, como la Lola, la Violeta, ¿cierto?, o este profesor, que hicieron publicaciones, fueron aquellos que marcaron este recorrido o que cooperaron como aliados en el recorrido de Gastón Sublet, sino que hubo otros personajes, sabios populares anónimos, que también tuvieron un encuentro revelador con Gastón Sublet. Y uno de ellos es un personaje de Valparaíso que se transformó más adelante en compadre, amigo de Gastón Sublet, pero el primer encuentro fue en un cerro en donde Gastón quiso ir, veía que era peligroso, que era de noche, y empezó a subir el cerro con otra persona. Aparecieron unas personas del cerro, lo quisieron asaltar, y Gastón zafó de esa situación porque él conversó con los que le querían quitar las cosas, le hizo entender que ellos eran iguales en esencia, y esta persona no lo asaltó. Y cuando se recuerda de esta situación, él comenta a este porteño que ellos le iban a robar a Gastón, pero Gastón terminó robándoles el corazón. Y aquí también Gastón, en salir, ¿cierto?, del lugar donde él siempre estaba, ¿cierto?, tal vez la universidad o su amistad, en el cerro, encuentra también respuesta, lo valioso de la amistad, y este amor y este aprecio por Valparaíso lo hace, por ejemplo, coleccionar fotos también del puerto, y yo lo conecto con un recuerdo que él tiene de su infancia, que también me llamó mucho la atención. Esto que les voy a contar ahora, que Gastón contaba muy emocionado de su niñez. Él contaba que su mamá siempre le hacía una broma, entre comillas, una broma, que le decía que él era adoptado y que lo habían encontrado como en la calle, o que su familia no lo había podido... claro, que su familia original de Gastón no lo había podido tener porque no tenían plata para comprarle comida, y que él no era de la familia. Esa era una broma, repito, entre comillas, que le hacía la mamá a Gastón, y Gastón se ponía a llorar. Y después, cuando se ponía a llorar, la mamá le decía: no, si es broma, mijito, no llore. Y eso hizo que
él tuviera siempre esa inquietud y que mirara hacia los cerros y que creyera que en esos cerros de Valparaíso estaba su familia original. Eso él lo cuenta, y aquí yo no lo pueden buscar en internet o los que hemos estado en charlas lo escuchamos. Y la mamá le indicaba el cerro y le decía, allá, de allá es su familia, que varias veces le hizo la broma. Eh, y, y parece ser que eso queda ahí en él, ¿cierto? Y lo hace ya de adulto buscar algo en ese cerro. Y en ese cerro se encuentra con esta persona que les contaba hace un momento, y también se encuentra con una mujer que es súper cariñosa con él y que lo trata como si fuera un hijo. Entonces ahí él hablaba en alguno de sus libros de esa sincronía, de cómo esas historias, ¿cierto?, que empiezan a surgir en un imaginario, en su infancia, se completan en algún momento de nuestra vida. Bien, esa poética que estaba presente en su, por ejemplo, en el libro La poética del acontecer, que está esta historia que le estoy mencionando, o cuando él habla de sincronías, de cómo dos hechos que no obedecen ni a lo causal ni a lo teleológico se conectan, como por ejemplo cuando él escuchaba a Mahler y al otro lado de Europa eh, pasa algo, lo llaman y hay una sincronía, y también él tiene una conexión profunda, no intelectual, con el músico Mahler. También escribe un libro que se llama Música para las personas, que es dedicado, ¿cierto?, a Gustav Mahler y a lo que a él le ocurre o cómo interpreta, porque también dentro de su obra está muy potente el comprender, interpretar la simbología en el cine, en la música, entiende también la simbología dentro de la cosmovisión mapuche. Entonces no solo este trabajo intelectual es de recoger, recopilar, ordenar, por ejemplo, los refranes, los cuentos populares, sino que también entiende que hay otra información, otro contenido que no proviene de la palabra misma, sino que de la capacidad que tenemos de conectarnos con aquellos mensajes que provienen a través de símbolos, ¿ya? En los sueños, en las cosas que nos encontramos, en las personas que aparecen en nuestra vida. Eso también está muy potente en su lenguaje. Una película que quiero comentar que él analiza simbólicamente en otro libro muy bueno, que también recomiendo, que es acerca de los mensajes a través del cine, algo así me parece que se llama, en donde Gastón analiza varias películas, y una de ellas es Fanny y Alexander, una película de Bergman que marca profundamente a Gastón, y si alguno de ustedes tiene la oportunidad de verla, creo que ahí está el sentir de Gastón en su infancia. En esa película también se muestra unos niños, una pareja de hermanos que viven en una familia muy conservadora, en donde tiene que haber silencio, en donde se siente que hay una estructura invisible que pesa, hay una moral o un deber ser también, y este niño Alexander es muy rebelde, y creo que lo que se ve reflejado en esa película es acercarnos tal vez a cómo debe haber sido la infancia de Gastón. Y bueno, y los que lean esa parte del libro también van a ir deduciendo, ¿cierto?, que hay algo también autobiográfico en el análisis de la película. Fanny Alexander de Bergman y Gaston Sublet. Voy a compartir con ustedes una de las composiciones también que amaba y que mencionó más de una oportunidad Gastón, la Sinfonía número 5 de Gustav Mahler, y continuamos con este recorrido.
estábamos entonces con Gustav Mahler y que también siento que ahí está como este sentir, este espíritu eh, del sentido de cómo vivía o entendía la vida, la sabiduría, eh, los propósitos Gastón Sublet. Bien, no menor cierto que le haya dedicado una de sus publicaciones a Gustav Mahler. También invito a esa lectura. Y bueno, relacionado cierto con este último personaje de Valparaíso, con el que empezó a forjar una amistad. Esta persona no provenía de la academia, ni tampoco una persona conocida, pero también nutrió a Gastón de la simpleza de la vida, del compartir, de aspectos que él sabía que desde su círculo, cierto, de solo esta élite que él mencionaba, conservadora, en la que él había nacido, esta familia, no era posible, ¿ya? Entonces también me parece potente, como lo que le había comentado en un principio, de que cuando cada uno de nosotros sale de este círculo que no es cómodo, en el que estamos acostumbrados, en donde recibimos las mismas palabras, cierto, experiencias, también hay algo que se nos ofrece, y eso no le iba a pasar solo a Gastón por ser Gastón Sublet Asmussen, sino que nos puede ocurrir a cada uno de nosotros cuando nos instalamos en la vida de manera receptiva y nos abrimos a que estos mensajes están de manera sincrónica en diferentes momentos de nuestra vida y aparecen desde distintos lugares, no solo de la academia ni de libros, ¿cierto?, sino que en el encuentro con la naturaleza, con alguien que intercambiamos 2 o 3 frases, ¿cierto?, o que compartimos unos 3 minutos en un colectivo, en el metro, por ejemplo. Ahí puede haber un mensaje potente, pero ese mensaje potente va a llegar a nosotros en tanto seamos receptivos a la vida y también tengamos esta disposición, ¿cierto?, de encarnar aquello que estamos buscando. Gastón estaba buscando la sabiduría, la identidad de nuestra cultura, y cuando él eso lo siente con claridad, aparecen varios encuentros que lo hacen encarnar todo eso que él buscaba. Gastón Sublet dedicó su vida a explorar el alma profunda de Chile, a tender puentes entre la sabiduría ancestral, la cultura popular y las grandes preguntas de nuestro tiempo. Además, cierto, de todas estas investigaciones que él realiza, él un tiempo convive con personas de la comunidad mapuche, empieza a entender su cosmovisión, vive experiencias que lo conectan con la naturaleza, que le muestran algo que no es intelectual, sino que es un sentir, que también lo transforma, y eso está presente en sus escritos, en sus charlas, ¿cierto?, en estos encuentros que se realizaron entre Gastón y, ahí se me va el nombre, entre Siley Mora, entre ellos dos, en presentaciones del libro, por ejemplo, cuando Siley presentó el libro, el diccionario mapuche, Gastón le hizo la presentación del libro en Valparaíso, en el Centex. En Limache ellos dos estuvieron en charlas compartiendo, los dos sabían de la riqueza que existe en las palabras en el Mapudungún. Cada palabra es un tesoro de sabiduría, y ahí también está de manera implícita una sabiduría, una cosmovisión de este pueblo originario. Pero no solo están los mapuches, sino que en otros, pero le menciono solo este porque es el que más estudió y al que se refería con mayor frecuencia Gastón Sublet. Y bien,
hablando, ¿cierto?, de Limache, de estos encuentros, charlas que hacía él acá, les cuento que Gastón forjó una amistad con un limachino, músico, poeta, y en alguna oportunidad lo invita a conocer un libro de poemas que tiene esta persona, me refiero a Joel González, y a Gastón le gusta un poema. Ese poema justo tiene que ver con Valparaíso, que les contaba yo, cierto, hace un ratito, que él, para él es muy valioso, muy potente los cerros de Valparaíso por lo que les muestra, cierto, y cómo se conecta con su infancia. Y recita uno de estos poemas y luego se transforma en canción. Pero me gustaría compartir con ustedes desde el mismo músico, Joel, lo que a él le pasa o cómo surge esta canción entre Gastón y la música de Al Otro Pueblo, que es el grupo limachino. Escuchen. El poema Esas ciudades como el paraíso forma parte de un proyecto de libro que hace algún tiempo le mostré a Gastón Sublet en el periodo en que teníamos el programa Una Conversación Necesaria, un programa radial que se transmitía todos los viernes a las 16 horas por Radio Latina de Limache. Y le mostré el proyecto de libro, digamos, estaban todos los poemas. Y en particular ese poema, Esas ciudades como el paraíso, le gustó a Gastón. Gastón una persona que tenía un afecto especial a Valparaíso. De hecho tiene una colección importante de fotografías de los cerros, de las balconeras, de los ascensores de Valparaíso, que sacó durante varios años. Tenía amistades profundas en Valparaíso, entonces yo creo que particularmente ese poema le llamó mucho la atención y me lo hizo saber. Cuando estábamos en el proceso de grabar el disco de La Ciudad Imaginaria con Al Otro Pueblo, le propuse a Gastón que pudiese leer ese poema para que nosotros lo grabásemos y le hiciéramos la música inédita, digamos. Así que así fue el proceso. Fuimos a la casa de él con una grabadora, grabó el poema y hicimos la música y montamos después su lectura a la música incidental que hicimos para esas ciudades como Valparaíso. Bien, ya estaba en palabras de Joel González, que es autor de este poema que vamos a escuchar a continuación, en la voz de Gastón Sublet y con la música de Al Otro Pueblo. Esas ciudades oxidadas, donde el mar corroe el sudor arenoso de esos últimos habitantes, donde los bares aún son el habitáculo de ideas prodigiosas y sus calles el escenario de amores desvergonzados que conviven felices con la miseria. Esas ciudades de viento implacable que parecen desmoronarse al costado de una iglesia, de niños que interrumpen el brindis para pedir monedas mientras cuentan la lluvia dentro de un vaso roto. Esas ciudades con bultos humanos en sus escaleras,
con gatos que lamen la sombra de algún ilustre visitante. Esas ciudades con cielos incendiarios que no escatiman con quebradas, casas, perros ni pelícanos. Esas ciudades con pasadizos multicolores que desafían al abismo. Esas ciudades que esconden a Valparaíso en lo más hondo de algún puerto y en lo más extenso de su memoria. Ahí estaba entonces Al otro pueblo, con el tema Esas ciudades como Valparaíso, y nos estaba contando Joel, uno de los fundadores de Al otro pueblo, cómo surge esta creación, ¿cierto? En donde podemos escuchar la voz de Gastón Sublet. Y bien, para comenzar a despedirme de ustedes, y agradecer que me hayan acompañado en este capítulo especial dedicado a Gastón, que está presente en cada uno de nosotros, ojalá. Yo les digo que para mí, como profesora de filosofía, significa un trabajo enorme lo que realizó Gastón en cuanto a la identidad, a la sabiduría, a todo esto, investigación que él llevó y que está ahí heredada, ¿cierto?, desde Fidel Sepúlveda, los encuentros con la Violeta, y cómo eso representa una posibilidad de mostrar a estudiantes la sabiduría, el sentido de nuestro territorio. Menciono, cierto, que estas preguntas filosóficas, quiénes somos, hacia dónde vamos, qué sentido tiene la vida, solo son posibles de responder si sabemos en dónde estamos instalados, qué sabiduría tiene nuestra tierra. Por lo tanto, me parece muy potente que este trabajo exista, que está publicado, que Gastón se haya comprometido con esta causa de la identidad, del sentido, y que haya vivido tantos años para poder compartirlo. Y como gestora, mediadora cultural, entendiendo la potencia que tiene el hacer una reflexión desde esta identidad, también lo valoro, y lo destaco, y por eso quería realizar este capítulo en estas fechas para recordar el gran valor que tiene todo esto que nos dejó Gastón. Y para despedirme ya, ¿cierto?, de ustedes, en todo esto que yo tengo de Gastón, ¿cierto?, que me servía para preparar estas clases,
tenía una fotocopia de la carta que hace Gastón al diario El Mercurio un 21 de agosto del 2019 a su esposa, que había fallecido hace algunos días. Esa carta se titula Sin ella, y yo les voy a leer la parte final, en donde Gastón dice: ahora que ella no está, el que sobrevive medita sobre lo ocurrido y deduce que toda persona con la que convivimos por largo tiempo tiene para nosotros dos presencias: una de percepción directa e inmediata, aquella que habla y actúa, y otra difusa, de más amplias dimensiones, en la cual el otro vive inmerso inconscientemente. Solo cuando uno de ellos se va para no volver, hacemos plenamente conciencia la presencia mayor, esa que ahora es un vacío extenso que parece imposible de llenar con nada. Es así como la ausente reapareció, como transfigurada en todo su valor, como ser humano, como también el amor benéfico y noble que nos inspiró. Yo me pregunto entonces, y les hago la pregunta a cada uno de ustedes que me está escuchando: cuando alguien, en este caso Gastón, ¿cierto?, ya no está con nosotros, se ha ido para no volver, ¿qué queda de eso que nos dejó en nosotros? Y también esa pregunta la podemos realizar con esas personas significativas que se han encontrado en nuestra vida, que nos hemos encontrado, qué nos dejó, cómo se van manifestando, cómo todavía viven en nuestros días, y cómo esa presencia nunca será ausencia. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Claudia Martínez y este programa es Multiverso. Un abrazo y que tengan excelente semana. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas
y así desierto montañal y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado